Bienvenidos y bienvenidas al noveno encuentro del ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Desde el área de desarrollo territorial ideamos este ciclo de charlas para acercarles estudios, diagnósticos y testimonios sobre el impacto actual y futuro de la pandemia en Mendoza. El ciclo cuenta con un conjunto de conferencias digitales que abordarán desde diferentes disciplinas y enfoques la problemática de la pandemia del coronavirus. Las charlas estarán a cargo de destacados profesionales y egresados de la Universidad Nacional de Cuyo, agentes municipales y referentes de distintas organizaciones. Es por esto que desde Desarrollo Territorial, en colaboración con la Facultad de Ciencias Médicas, se formuló la novena conferencia de este webinar titulado Contención epidemiológica en tiempos de COVID-19, el rol de la Facultad de Ciencias Médicas. La charla está a cargo de la médica Silvia Atorri y el médico Fabián Díaz. Silvia Atorri es médica infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Lago Maggiore y profesora titular del área de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas. Por su parte, el médico Fabián Díaz es secretario de Asuntos Estudiantiles, director del Centro de Medicina de Adolescencia y miembro del Comité de Prevención Epidemiológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO. Esta charla tiene como objetivo abordar los protocolos de prevención definidos por la UNCUYO y por el Gobierno Nacional, así también como su implementación en relación con el virus. Además, a través de esta conferencia se conocerán las acciones desarrolladas por la Facultad de Ciencias Médicas durante la pandemia y también se analizará la actualidad sanitaria de Mendoza. Espero que disfrutes la charla. Soy Fabián Díaz, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y también soy miembro del Comité de Prevención Epidemiológica de la Facultad de Ciencias Médicas. Quiero comentarles algunos roles asumidos por nuestra facultad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Ya desde el mes de febrero, cuando a nivel mundial crecía la preocupación por la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la Facultad de Ciencias Médicas decide conformar un comité de prevención epidemiológica integrado por referentes del tema pertenecientes a la facultad y pertenecientes a la universidad. El fin de este comité era trabajar en la prevención mediante la generación de información con aval científico para la prevención de esta pandemia, también generar recomendaciones y protocolos en el marco de esta pandemia, en cierto aspecto asesorando también a la universidad y a la población en general. A partir de allí comenzó este comité y nuestra facultad a generar capacitaciones para la comunidad universitaria en un principio y posteriormente a la población general. Se realizó material de información con aval científico para la difusión a través de los medios de la universidad, siempre siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de los Ministerios de Salud nacional y provincial. Cuando por el DNU presidencial se decreta el aislamiento social preventivo, nuestra universidad y por ende la Facultad de Ciencias Médicas suspende las actividades académicas presenciales, adaptando a la virtualidad las actividades curriculares de todas las carreras. Nuestros estudiantes desarrollan gran parte de su carrera en actividades prácticas en terreno y en centros sanitarios públicos y privados de la provincia, en el marco de un convenio con el Ministerio de Salud, Acción Social y Deporte de la provincia. Por iniciativa de la facultad y en gran parte de los estudiantes también de la carrera de medicina y de la carrera de enfermería, se comienzan a pensar y a desarrollar actividades que tienen que ver con el voluntariado para trabajar hacia y con la comunidad. A partir de allí, y tras la solicitud por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de nuestra provincia, para que estudiantes del último año de la carrera de medicina participaran como voluntarios en el call center que la provincia había implementado, el call center del 0800-800 COVID, destinado en un primer momento a informar a nuestra comunidad sobre la pandemia
y posteriormente este 0800 comenzó a tomar un rol fundamental en la detección de casos sospechosos, en la implementación de los protocolos epidemiológicos que se ponen en marcha cuando uno detecta un caso sospechoso. Es así que desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se realiza una convocatoria en donde una gran respuesta por nuestros estudiantes, más de 50 estudiantes del último año de la carrera, de la PFO, práctica final obligatoria, que así se llama, se presentaron a esta convocatoria con el fin de trabajar voluntariamente en este call center. Hola, soy Verónica. Hola, soy Abel. Hola, soy Belén. Hola, soy Tarek y somos alumnos del último año de la Facultad de Ciencias Médicas. Nuestra tarea consiste básicamente en atender los llamados de los ciudadanos de Mendoza que se comunican al 0800 COVID y presentan cualquier tipo de síntoma. En esta labor, a través de un interrogatorio telefónico, podemos identificar y diferenciar a aquellos ciudadanos que presentan síntomas sugestivos de COVID-19. Aquellos ciudadanos que no sean sospechosos de COVID-19, le brindamos asesoramiento para que puedan acceder al sistema de salud, ya sea un hospital o un centro de salud, según la gravedad de sus síntomas y el domicilio. Una parte importante de nuestra función es brindar tranquilidad frente a la sobreinformación y desinformación que han generado miedos y temores en el ciudadano en esta emergencia sanitaria. Se empezaron a hacer capacitaciones por parte de epidemiología de la provincia, por parte de docentes de infectología, del área de infectología de nuestra facultad y de médicos del Ministerio de Salud. Se empezó a capacitar a nuestros estudiantes para que desarrollaran un rol muy importante en este call center. Desde hace 2 meses los estudiantes han venido desarrollando una actividad fundamental, un trabajo en equipo, en conjunto con operadores no médicos, en conjunto con médicos del Ministerio de Salud y con profesionales de salud mental para dar respuesta a todas aquellas dudas y aquellas situaciones que se generan en el marco de esta pandemia. Es decir, que ante un llamado de un ciudadano que tiene dudas o que presenta sintomatología que cree que es sospechosa de COVID, el operador no médico, si puede, resuelve la consulta y si no, pasa al operador médico, en este caso nuestros estudiantes, quienes con sus capacitación y los saberes obtenidos durante el desarrollo de la carrera, están en condiciones de poder determinar, interrogar y tratar de buscar el nexo y poder determinar si este resulta ser un caso sospechoso o no. Siempre con la supervisión de médicos del Ministerio de Salud, se activan, de ser necesario, los protocolos a través de epidemiología de la provincia y posteriormente participan en el seguimiento de los casos que quedan en control epidemiológico. Es decir, que la tarea que realizan es muy importante, se han dividido en turnos que cubren prácticamente las 24 horas del día, todos los días de la semana. Creemos que desarrollar estos voluntariados no solo enriquece a nuestros estudiantes, quienes pueden compartir los saberes adquiridos con la comunidad, sino que además esto aporta una gran experiencia y aprendizaje en la formación de nuestros futuros profesionales, comprometidos con la salud pública y con el bienestar de nuestra comunidad. Hola, buenos días. Durante unos breves minutos vamos a compartir algunos conceptos y alguna situación importante acerca de esta nueva enfermedad, el COVID-19, que se ha transformado en una pandemia y que se ha constituido para todos nosotros en un nuevo desafío. Ustedes van a disponer de un PowerPoint donde después pueden seguir con más detalle cada una de las imágenes que les voy a mostrar.
vamos a desarrollar algunos aspectos relacionados a cuál es la situación epidemiológica hoy de esta nueva infección en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia, algunos conceptos relacionados a la enfermedad, cómo la podemos diagnosticar, qué novedades pueden haber de tratamiento y fundamentalmente cómo nosotros hoy la podemos prevenir. Bueno, cuando ustedes vean la primera imagen, que es de la Organización Mundial de la Salud, van a poder ver que hoy, a junio del 2020, estamos casi en 6,5 millones de personas infectadas, con una mortalidad de casi 400.000 personas. Y este gran número de personas se ha ido distribuyendo en todos los continentes, siendo hoy las Américas las que tienen mayor número de casos reportados, superando a lo que padeció y lo que sigue padeciendo Europa, aunque la mortalidad todavía no alcanza a la detallada por los europeos. Si ustedes ven en la imagen de distribución de la infección a nivel mundial, van a ver que en lo que nos toca en las regiones de las Américas, y especialmente en nuestra región, áreas como Brasil, en primer lugar, Chile y Perú, son los que cuentan en la actualidad con el mayor número de casos. Esta imagen que ustedes ven a continuación es la distribución de los casos desde el inicio, donde van a poder ver inicialmente los casos cómo comenzaron a nivel de China y cómo se fueron trasladando a nivel del continente europeo para estar en la actualidad la mayor cantidad de casos a nivel de las Américas, y cómo ven que si bien siguen habiendo casos, cómo ha disminuido la presencia de esta infección en los países europeos. ¿De qué se trata este coronavirus? Bueno, a esta altura ya casi todos conocemos bastante, pero es muy interesante recordar que es un virus RNA y que se conoce 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta, y que ya habían coronavirus conocidos endémicos, los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Hay a partir del año 2000 nuevos coronavirus en humanos, sobre todo en el año 2002, que aparece el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, que fue el primero que se denominó SARS-CoV. Después, en el 2012, aparece el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y ahora, en el 2020, el coronavirus que se denominó COVID-19 y que hoy ya sabemos que es un SARS-CoV-2. Todos estos coronavirus producen enfermedades de leves a graves y afectan tanto a humanos como a animales. Para que todos recordemos cómo se inició esto, en diciembre del año pasado, China reporta la aparición de neumonías de cierta gravedad en una provincia, en un sitio sobre todo de Wuhan, en la provincia de Hubei. En el mes de enero, ya el 9 de enero, ya se puede descifrar y hablar de que se trata de un nuevo coronavirus. Y a final de ese mismo mes ya sabemos que empieza a haber transmisión interhumana fuera de China. Y el 11 de marzo de este año, la OMS la declara una pandemia. ¿De dónde provino este coronavirus? Han habido muchísimas hipótesis. La que más se sostiene en la actualidad, que pueden haber intervenido especies animales como son los murciélagos y una especie de animal que nosotros no tenemos entre nosotros, pero que es el pangolino. El SARS-CoV-2 aislado en los seres humanos tiene un parecido casi idéntico al que se encuentra en los murciélagos. Bueno, ¿cuál es la situación epidemiológica actual en nuestro país? Bueno, acá nosotros podemos ver, estos son informes dados por el Ministerio de Salud de la Nación, actualizados ahora, el mes de junio de este año, y podemos ver que en total en nuestro país hay 22 provincias afectadas. Sabemos que hay provincias como Formosa y Catamarca que no tienen casos y que en la actualidad han sido notificados casi 160.000 casos, de los cuales ustedes saben que 19.255 son los confirmados, es decir, los que han dado positivo a través de los métodos diagnósticos que estamos utilizando en la actualidad. Y de todo este grupo, 581 son los pacientes fallecidos. Si vemos en esta imagen la distribución de los casos por provincia, vamos a ver que Mendoza figura casi con 100 casos
y que son más de los que tenemos conocido en la actualidad en Mendoza, que ya lo voy a mencionar posteriormente, y esto es a que la Nación registra personas que han sido diagnosticadas en Buenos Aires, que han dado el domicilio con Mendoza y que han adquirido la infección o fuera del país o en la misma provincia de Buenos Aires. En esta imagen ustedes van a poder ver la tasa cada 100.000 habitantes, pero separadas por grupo etario. Y van a ver como dos picos importantes. Uno en los grupos de edades más jóvenes, y esta tasa tal vez fue más elevada también a los inicios de la infección, y la otra tasa importante es en los grupos de mayores de 60 años, en los cuales también esta infección tiene alta frecuencia. Cuando hablamos de la tasa de letalidad, también y claramente podemos ver cómo en este gráfico aumenta significativamente. A partir de los 50 años empieza a aumentar y es claramente importante después de los 60 años, como está descrita alrededor de todo el mundo. Con respecto a si afectan más a varones o a mujeres, en nuestro país van muy parecido, una leve predominancia de varones. Y cuando analizamos cuáles son las enfermedades de base que tienen los pacientes que han fallecido y que han tenido casos confirmados, vamos a ver que en nuestro país la diabetes, la obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias crónicas y neoplasias han sido las más frecuentes que se han encontrado en los pacientes fallecidos. Y cuando los dividimos a este grupo de pacientes fallecidos por edad y por sexo, vemos francamente que han fallecido pacientes mayores de 60 años y en este grupo sí predominan claramente los varones. Es muy interesante cuando analizamos el estudio de los virus circulando en nuestro país, que esto se hace todos los años. En este año podemos ver claramente el desplazamiento que han tenido los otros virus a favor del coronavirus. En todas las barras celestes que ustedes van a ver en los gráficos es presencia del coronavirus. Fíjense que de 81.000 muestras han dado positivos 6.950 y van a ver distribuidos por edades cómo va predominando el coronavirus. Es interesante que esta infección descrita con menor afección en los niños, obviamente hay presencia de otros virus, pero en escala mucho menor a otros años. Virus sincitial respiratorio o el mismo influenza. Y en los grupos de adultos claramente predomina el coronavirus y nos va despistando el temor de que se dieran coinfecciones, es decir, coronavirus con virus de influenza o con otro virus. En los casos que han habido es de muy baja frecuencia. ¿Cuál es la situación epidemiológica en nuestra provincia? Bien, nosotros a la actualidad, como sabemos, pacientes diagnosticados en nuestro territorio han sido 94, como ustedes pueden ver en el gráfico, que están distribuidos por distintos departamentos de nuestra provincia. Y van a ver sitios con un triangulito azul donde no se han reportado casos. Para verlo globalmente, los casos acumulados a la fecha, tenemos sospechosos más de 2.000 casos, se han detectado 94, esto es porque se han confirmado por métodos diagnósticos y el resto no ha sido detectable, sus test han dado negativos. Cuando vemos en el mapa de nuestro país, claramente vemos a Mendoza como una de las regiones que tienen, fíjense, toda esta área más clara que corresponde a casi todos los departamentos del centro y del este de nuestra provincia, como decía el informe anterior, donde no se han reportado casos. Estas visualizaciones tienen muchísimas implicancias epidemiológicas porque nos ayudan a tomar estrategias sanitarias, saber de dónde a dónde sería conveniente que la población no circulara para prevenir transmisión en sitios donde todavía no se ha demostrado. ¿Cómo es el modo de transmisión y cuál es la presentación clínica de esta infección? Bueno, todos sabemos que el modo de transmisión ha sido a través de gotas que son expelidas a través de la tos, del estornudo, al hablar, al reír o inclusive al cantar. También por contacto,
que ya lo voy a aclarar un poquito más, y también por aerosoles. El periodo de incubación es de 1 a 12.5 días, con un promedio que puede ir de 5 a 6 días. Y la tasa de la letalidad reportada en el mundo promedio es del 2 al 4%. Hay una cosa que manejamos habitualmente, que es el denominado RO, que es la posibilidad de contagio que tiene este virus. En el virus coronavirus se ha establecido un RO de 2 a 2,5, es decir, cada persona infectada tiene la posibilidad de infectar entre 2 a 2 personas y medio. Cuando el RO es menos de 1, hay una pausa en la transmisión. Entonces, este es otro elemento muy importante a tener en cuenta, porque nos va a determinar también estrategias sanitarias. Como todos sabemos hasta ahora, esta infección, el 80% se presenta como una enfermedad de leve a moderada. Solo el 15% se presenta como una infección más severa, fundamentalmente por neumonía, por falta de oxigenación adecuada en los pulmones, y un menor porcentaje, alrededor del 5%, como una infección crítica que motiva la asistencia respiratoria mecánica por compromiso bilateral a nivel pulmonar. Cuando esta pirámide la comparamos con lo que le está pasando a los pacientes, en general entre el 80% de los pacientes que se infectan están infectados, van a tener síntomas, pero en general todo esto va a ser muy leve. Un porcentaje de los pacientes, que son los que tienen enfermedades más severas, son los que van a ser hospitalizados, generalmente por neumonía, y un porcentaje de ellos pasará a las unidades de cuidado intensivo por insuficiencia respiratoria, compromiso bilateral a nivel pulmonar, y es lamentablemente el grupo que se encuentra en mayor riesgo de morir. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de esta infección? Bueno, la fiebre y o la presencia de tos o dinofagia o dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida brusca del olfato o del gusto. También se han reportado otro montón de hallazgos en menor frecuencia, pero que es muy importante tener en cuenta, como fatigas, mialgias, congestión nasal, congestión conjuntival, diarrea o incluso la aparición de un rash o una especie de salpullido en todo el cuerpo. Estas son las enfermedades acompañantes más frecuentemente reportadas a nivel mundial y que generalmente acompañaron como causa colaborativa en el deceso de los pacientes, que fueron las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades crónicas respiratorias o presencia de cáncer o de neoplasias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Sin entrar en mucho detalle y para hacerlo en una forma más práctica, nosotros tenemos fundamentalmente dos etapas del proceso del virus en el organismo. La primera, en donde podemos detectar al virus, y la segunda etapa, donde podemos detectar lo que el virus provoca en nuestro organismo, que es la respuesta o la reacción a través de la producción de anticuerpos. Si estamos en la primera etapa, vamos a utilizar lo que se denomina la reacción en cadena de polimerasa o PCR, que nos permite detectar el RNA viral. La eficacia de este método va a depender mucho también de en qué sustrato lo hagamos. De manera que si nosotros, por ejemplo, utilizamos el hisopado nasofaríngeo, que es lo que se hace habitualmente, podemos ver que este ya puede ser positivo, nos puede dar rédito presintomático y tener su máximo rendimiento en la primera y casi segunda semana de exposición. En el caso de un lavado bronquialveolar, que si bien es una maniobra más invasiva, pero a veces la podemos utilizar cuando el hisopado es negativo, porque el virus lo podemos encontrar mayor tiempo. También podemos detectarlo en el tracto respiratorio, aunque esto es de menor duración. Y finalmente también se puede detectar en la materia fecal, donde tiene una excreción muy prolongada
del virus y que esto es muy importante conocerlo para saber también cuánto tiempo se deben aislar los pacientes que han padecido la infección. Este método que nos va a permitir detectar el RNA viral tiene su máximo rendimiento entre la primera y la segunda semana de la infección. A partir de allí pueden ser útiles la detección de anticuerpos como la inmunoglobulina M en primer término, que aparece a partir del 10º-12º día, y posteriormente la inmunoglobulina G. ¿Cuánto tiempo persisten estos anticuerpos y qué nivel de protección alcanzan? Es lo que todavía no está determinado y se sigue estudiando. ¿Qué hay con respecto al tratamiento? Es un punto en que no me voy a detener porque en realidad no hay una recomendación formal demostrada y efectiva de tratamiento. Hay muchas propuestas de antivirales, inmunomoduladores. Sin embargo, es un tema que en la actualidad se encuentra absolutamente en revisión y que esperamos prontamente estudios para poder tener una conducta de tratamiento eficaz y apropiada. ¿Cómo podemos prevenir? Y en esto es una tarea que sí tenemos que estar muy conscientes y poder trabajar todos, es una tarea de todos. Para prevenir tenemos que conocer claramente cómo esto se transmite. Y dijimos inicialmente que esto era por gotas, por contactos o por aerosoles. Por gotas dijimos que son las que se expelen al hablar, al toser, al estornudar, inclusive al cantar. De manera que si hay una persona que está enferma y que lo va a eliminar por esta vía, hay que protegerlo y para eso vamos a usar el barbijo al enfermo. Y obviamente para que no se afecte a otra persona, la distancia social ha demostrado ser eficaz, efectiva. La tenemos que respetar. Incluso en la actualidad se habla ya que 2 metros serían mucho mejor que el 1,5 metros para evitar el contagio. Por otro lado, decíamos que la vía de transmisión era por contacto. Y esto no es porque tocar la piel de alguien me va a producir la enfermedad, sino que al expeler estas gotas contamino superficies, como ustedes pueden ver acá, objetos, mis propias manos. De manera que una limpieza exhaustiva de los objetos cotidianos, los que usamos todos los días, el celular, la computadora, mucho más si lo compartimos con algún grupo, la higiene frecuente de las manos son las medidas que ayudan a eliminar este virus. Y por supuesto, evitar tocarnos la cara porque allí están las puertas de entrada del virus, como es la boca, la nariz y los ojos. Por supuesto que si esta persona que está enferma, como habla acá el esquema, lo aislamos y le hacemos cumplir la cuarentena, toda esta exposición que va a tener hacia los demás va a ser mucho menor. Y lo otro importante es que si hay alguien que está enfermo y evitamos que esté aglomerado, va a evitar que se transmita, porque si nos recordamos de la capacidad de infección que tiene el virus, que cada uno puede infectar al menos 2 personas, fíjense en este pequeño grupo rápidamente cuántos pueden haber infectado al cabo de varios días. Nosotros a nivel de la salud manejamos en forma cotidiana las precauciones estándar, que en este caso también debemos aplicar, pero sobre todo tomando o señalando la higiene de manos, que puede ser con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Es un virus sensible al agua y el jabón, de manera que lo podemos erradicar fácilmente. Usamos en salud los equipos de protección personal, la higiene respiratoria o etiqueta de la tos, que es toser en el pliegue del codo. Si debemos limpiarnos la nariz, hacerlo con pañuelos descartables y ser arrojados o depositados correctamente en sitios para eso. Por supuesto, todos los equipos médicos esterilizados y limpios de acuerdo a las normas, y la limpieza del ambiente ha tomado en esta infección un rol fundamental, ya que las superficies quedan contaminadas y han estado en contacto con el virus. De manera que la limpieza exhaustiva del ambiente que frecuentamos es muy importante para evitar la transmisión. En el ámbito de salud, a modo de evitar esta transmisión, recordando que era por gotas, contacto y aéreo, utilizamos lo que denominamos el equipo de protección personal. ¿Qué consiste? Para evitar o como precaución de contacto, el uso de camisolín
y de guantes, la precaución de gotitas, que son las gotas que expelemos al hablar, que son gotas que denominamos grandes, que suelen caer al metro de distancia, por eso tiene sentido respetar el distanciamiento social. Con el barbijo quirúrgico habitual que todos debemos conocer es suficiente. Sin embargo, cuando hacemos algunas maniobras invasivas, como puede ser la intubación del paciente o un estudio como una fibrobroncoscopía, donde se producen partículas de menor tamaño que nosotros denominamos aerosoles, es necesaria una protección mayor y ahí usamos un respirador que se denomina N95 de alta eficiencia, que filtra más y que ustedes habrán escuchado en este momento, que solo se utiliza para estos casos puntuales. A modo que ustedes pueden ver, este es un equipo de protección personal donde es el habitual, el común, donde no se va a hacer ninguna maniobra invasiva, donde consta del barbijo, el camisolín y los guantes. Y cuando vamos a hacer un procedimiento que podemos creer que haya producción de partículas más pequeñas, le vamos a agregar el uso de este denominado respirador N95. Es interesante ver que esta infección de alta transmisibilidad, que en poco tiempo puede infectar a un número de personas, ha llevado a un ordenamiento de la sociedad para marcar las cuarentenas y los distanciamientos sociales. Y esto está organizado en distintas fases que está en relación al número de casos que se van produciendo en una determinada ciudad o en una determinada comunidad. Ustedes habrán escuchado hablar de que estamos en distintas fases de evolución de la pandemia. De manera que fíjense, cuando hay un tiempo de duplicación de casos, es decir, desde cuando tengo 5 casos a cuando pasé a 10, ¿cuántos días hubieron en el medio? Es decir, que por ejemplo, cuando tengo menos de 5 días como tiempo de duplicación de los casos, voy a tener muchos casos, alta transmisibilidad, por lo tanto, el aislamiento va a ser estricto. Solo servicios esenciales, movilidad de la población mínima. Sin embargo, cuando este tiempo de duplicación va aumentando, como por ejemplo el que se encuentra en nuestra provincia, que es de 15 a 25 días, ya empieza lo que se denomina la segmentación geográfica, donde cada región ya se puede organizar de forma diferente, donde fíjense la movilidad de la población puede ser hasta el 50%, y es lo que se ha instrumentado entre nosotros, donde nos han dividido por DNI en un intento de dividir la población en un 50%. Y esto nos va haciendo caminar hacia una nueva normalidad donde no vamos a poder dejar de tener los hábitos de higiene y el distanciamiento social sostenido, porque esto no va a desaparecer de un momento para otro. Si queremos hacer un pequeño resumen de la situación actual en Mendoza, es muy importante decir que nuestra provincia no está en endemia, no tenemos circulación viral sostenida. Por lo tanto, no tenemos una curva epidemiológica claramente ascendente. La curva está desplazada más de 21 días respecto a otras provincias. Estamos en una situación favorable y es muy importante no extrapolar los datos de otras provincias o de otros países a nuestra provincia o querer tomar decisiones en base a otras provincias porque probablemente no correspondan a la situación actual que se encuentra Mendoza. Nuestra Facultad de Ciencias Médicas ha participado plenamente en el desarrollo y está participando en el desarrollo de esta pandemia. Desde la Facultad de Ciencias Médicas se constituyó un comité de vigilancia epidemiológica donde se invitó a participar a distintos componentes críticos de toda la Universidad de Cuyo a fin de elaborar distintas recomendaciones y protocolos para que nos ayuden a estar a todos más seguros y por supuesto sanos. Además ha habido participación en el Ministerio de Salud con los alumnos de la práctica final obligatoria, donde tienen un rol activo en la activación de los casos sospechosos. Se han constituido en los operadores no médicos que atienden el teléfono y tratan de desmenuzar el caso para presentárselos a los operadores médicos y decidir finalmente si un paciente se interna o no y es considerado caso sospechoso. Es decir, que su trabajo ha sido y es de alto valor.
Además, todo el personal de nuestra facultad participa permanentemente en distintos comités a nivel de muchas instituciones, a nivel municipal e inclusive a nivel ministerial. Han participado personas de nuestra facultad, como ha sido el doctor Mayorga, en proponer al Ministerio modelos matemáticos que ayuden a hacer predicciones de casos y de situaciones posibles en Mendoza para colaborar en la toma de decisiones. Y por supuesto se ha adecuado todo un cursado a esta virtualidad que nos ha obligado un poco la pandemia. ¿En qué deben estar preparados los países? ¿En qué debemos seguir estando preparados y no debemos bajar la guardia? En esto, en una vigilancia epidemiológica activa. ¿Para qué? Para detectar casos, detección temprana. Si yo detecto tempranamente a alguien sospechoso, ¿qué puedo hacer? Lo puedo aislar, puedo manejar ese caso, puedo encontrar los contactos estrechos y de esta manera puedo tratar de evitar la propagación de este virus. Necesitamos compartir información y necesitamos una comunicación que sea adecuada y oportuna. Y tenemos desafíos por adelante. Los desafíos van en torno del tratamiento, de poder encontrar antivirales que sean eficaces, tal vez inmunomoduladores que ayuden a acompañar la tormenta de citoquinas que produce esta infección, o incluso también el rol que pueda tener el plasma de pacientes que ya han padecido la enfermedad y que puedan tener alguna acción en favorecer con anticuerpos que colocamos ya a un paciente. Y el gran desafío que todos esperamos es las vacunas. Hay amplio desarrollo en la actualidad, algunas han avanzado seriamente, aún no las contamos, pero esperamos que esto sea muy pronto. De la pandemia entramos todos y la verdad que tenemos que salir todos juntos. Así que cuidémonos entre todos. Muchas gracias. Estos fueron la médica Silvia Atorri y el médico Fabián Díaz con la charla Contención epidemiológica en tiempos de COVID-19, el rol de la Facultad de Ciencias Médicas. Les recordamos que pueden escribir sus dudas y consultas en los comentarios abajo de este video. También los invito y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales para de esa forma enterarse de las próximas charlas y seminarios del ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Muchas gracias.